25 de noviembre falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Será la victoria, patria o muerte, venceremos. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Bienvenidos a la edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública. Estamos en un horario especial, estamos en un día especial. Como veíamos, como seguramente ya saben, murió Fidel Castro. Nuestro programa de una hora hoy va a estar dedicado a contar quién fue este hombre que lideró la Revolución Cubana, que fue uno de los más influyentes personajes del siglo XX y a quien tantos, por lo menos los que tenemos alguna edad, vimos en todas estas imágenes que estábamos viendo recién. Más allá de un tuit brutal, hace un rato el presidente norteamericano, de Donald Trump, el presidente electo norteamericano, que calificó a Fidel Castro como un dictador brutal, vamos a estar analizando en un rato las repercusiones que en todo el mundo y también en Cuba generó la noticia de la muerte del comandante, líder de la Revolución Cubana, de Fidel Castro. Y en ese tren de contar quién era Fidel Castro Ruz, el caballo, como se le decía, o el barbudo, ahondaremos aún más en esa decisión política, en ese cambio de este hombre que a fines de los 50 decía no ser un comunista y luego en abril de 1961 se declaró socialista y meses después marxista-leninista. Un líder de un pensamiento dinámico que a lo largo de medio siglo aportó a la discusión, al debate de ideas internacional, inclusive ya fuera del poder en los últimos años, a partir del 2007, a través de sus escritos. Lo vamos a recordar también en su última visita al país, una de sus últimas salidas de Cuba, en realidad en el año 2006, cuando visitó la provincia de Córdoba en oportunidad de una cumbre del Mercosur, donde también coincidió con Hugo Chávez, con Evo Morales, con dirigentes que le han reconocido esa suerte de padrinazgo, de liderazgo al líder desaparecido en el día de ayer. Dejó dicho Gabriel García Márquez, uno de sus grandes amigos, que comenzaba a hablar bajito, entrecortado y que después se soltaba. En su primera intervención ante las Naciones Unidas dijo: no se preocupen, seré breve. Habló 4 horas 29 minutos. Luego se superó a sí mismo. 7 horas llegó a hablar en el Congreso del Partido Comunista Cubano en 1986 y 7 horas 15 en el Congreso cubano. La noticia de la muerte de Fidel Castro llegaba siempre, cada tanto, en algún momento en las redacciones llegaba la noticia, en Twitter circulaba, es decir, fue noticia falsa muchas veces. Hoy finalmente, como dijo al final de su crónica Manuel Vicente en el diario El País, finalmente es verdad, así lo anunciaba su hermano Raúl Castro anoche. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. Hasta la victoria, siempre.
¿Cuántas veces, Jorge Elías, recibiste la noticia de la muerte de Fidel Castro en estos años de periodismo? En especial desde 2006, es decir, de los últimos 10 años evidentemente se ha dicho mucho, inclusive cuando no aparecía en fotos o no aparecía en videos, esto porque recibía mandatarios extranjeros con ese jogging típico justamente del equipo deportivo cubano. Bueno, en ese momento decían, bueno, para hace 2 o 3 meses que no aparece, ¿dónde está el comandante? Y de repente aparecía a través del periódico Granma, que es el periódico del Partido Comunista Cubano. Ahora, estarán preparadas ya hace rato lo que tiene que ver con los funerales de Fidel. Esto justamente, si nosotros recibíamos esa información todo el tiempo, evidentemente en Cuba también tendrían ya todo preparado, ¿no? Está todo previsto por ceremonial de Estado. En este caso, los restos serán cremados hoy. Esta fue su voluntad. 9 días de duelo nacional, una caravana de 4 días que concluirá en Santiago de Cuba. Es decir, su lugar natal, su provincia, allí concluirá esto con las cenizas, desde luego, y hay que ver también la cuestión de mandatarios extranjeros. Si hay visitas, por lo pronto, como ha comentado José, y como hemos visto a lo largo de la jornada, ha habido expresiones de parte de mandatarios de todo el mundo, pero no se sabe si en las exequias estarán presentes. Natalia, naciste en Cuba. Así es, en tiempos de Fidel y sobre todo en una época en que aún no se sabía si el Che Guevara estaba vivo o no. Así que nací en una época en donde aún existía esa dupla, pero ya comenzaba a desaparecer el trío porque Fidel quedaría solo, encumbrado en el poder desde el que él era primer ministro, desde 1959 hasta el 76, y luego se alza con el poder absoluto de Cuba en la medida en que queda a cargo de la mayoría de los primeros cargos de la República y, bueno, con el Partido Comunista como primario y único en la vida política de los cubanos, pero en una época donde los cubanos creían mucho, había moral, dignidad y obviamente una gran grieta porque muchos se habían ido hacia los 60, acuérdense de la operación Peter Pan y demás. Cuba ya empezaba a sufrir la división de los cubanos en ese momento, principalmente entre Miami, Nueva York y la isla. Con el tiempo vendría Europa como lugar de exilio, pero en esos momentos era muy polarizado entre un lado y otro del Caribe, ¿no? Veíamos imágenes también de celebraciones, digamos. No solo hay duelos, sino hay celebraciones justamente en esta gente que mencionaba recién Natalia. Sí, se veía en la Little Habana en Miami gente que festejaba. Efectivamente, uno puede estar en contra o a favor, pero es difícil ser indiferente frente a Fidel. Seguramente fue el último gran líder del siglo XX. El volumen político, el espesor político que ocupaba Fidel Castro en la historia de los últimos 50 años de América Latina no lo ocupó ningún líder, hasta desde mi punto de vista Chávez, que era un líder más del siglo XXI que del siglo XX. Sí, digamos, también la cantidad de años en donde su presencia... Casi 5 décadas al frente de Cuba, y uno de los últimos líderes, uno diría del mundo, capaces de hacer hazañas, digamos, ¿no? De bajar a Sierra Maestra, de repeler la invasión norteamericana en Bahía de Cochinos, de construir el socialismo, una patria socialista a no sé cuántas millas de Miami. Quiero decir, era algo que por el momento del mundo que le tocó ocupar, por el momento histórico en el que le tocó ser protagonista, pudo hacer una serie de cosas que ya nadie puede hacer simplemente porque estamos en otro momento. Estamos viendo justamente mientras habla José imágenes de Miami y Raúl, bueno, estamos... como dice José, es difícil mantenerse indiferente, definitivamente, y más allá de que fuera un hombre muy grande y que ya muchas veces se había anunciado su muerte, bueno, finalmente llegó. Y un hombre que deja, además de esta referencia ineludible para América Latina, deja su pensamiento, porque lo expresó y fue transformándose a lo largo del tiempo este pensamiento, ¿no? No solo en el poder hasta el año 2006, sino posteriormente estos últimos 10 años, donde cada tanto aparecía un escrito de él, tomando temas de actualidad. De interés internacional incluso, ¿no? En general era más dedicado a interés internacional y debates internacionales, donde se metían con el tema del tema del clima, la discusión del clima, temas tecnológicos. En los últimos años aportó mucho a una mirada a lo que fue la crisis económica de Estados Unidos y se permitió hacer aportes importantes y observaciones que uno no leía en otros autores. No es que tomaba, copiaba o elegía a quién citar. Entonces, en ese aspecto me parece que ha sido un importante
al pensamiento político muy trascendente en estos años y seguramente a muchos le llegó el momento de leerlo o volver a leerlo. Bueno, lo que pasa, lo que dice Raúl es interesante. En general no hay tantos políticos tan cultos, y esto independientemente de lo que uno piense en materia política. Tal vez en alguna época había, uno podría pensar en Churchill, pero en la actualidad había una relación entre praxis y pensamiento, digamos, entre política, entre acción concreta y pensamiento en Fidel Castro, que uno no encuentra en otros políticos hoy. Tal vez en Chávez, desde mi punto de vista, aunque menos letrado. No, menos culto. Yo diría que era bastante menos en ese sentido preparado, porque incluso tuvo mucho de autodidacta. Chávez tenía una formación más desordenada que la de Chávez, que considera a Fidel Castro un padre político neto. En realidad, él siempre confesó que empieza a leer libros durante su detención tras su fallido golpe de Estado de los 90, de 1992. Y él entra a la vida de los libros, incluso su formación política claramente de izquierda a partir de ese momento. Él había tenido el padre de unos amigos, Chávez, digo, ¿no? Pero no era esta educación formal que recibió Fidel con los jesuitas previamente. La historia me absolverá, que es el libro que escribe estando en prisión Fidel, es una su prueba. Frase es decir, no hay preso político que en este momento escriba un libro estando en prisión para decir que la historia lo va a absolver. Y en este caso sí, lo hizo. Digamos que también pensar en la cantidad de años que estuvo, la cantidad de cosas que vio, la cantidad de movimientos dentro del propio país, de la propia isla que lideró y que siguió viendo de costado. Todo lo que vio en relación a las eras diferentes que fueron terminando en el mundo, porque con él también termina una era, 11 presidentes de los Estados Unidos, entre ellos Kennedy y Richard Nixon, con quien se encontró, Carter, Reagan, con Bill Clinton, que hubo un intento fallido de acercamiento a través del diálogo que terminó con la Helms-Burton y demás, que reforzó el embargo de los Estados Unidos hacia la isla. No pudo ver el final del embargo. No lo vio. ¿No, Raúl? Inclusive durante la visita que en 2016, ¿no? Fue la visita de Obama a... Marzo de 2010, de este año. De este año, que fue con un gesto Obama bueno, somos vecinos, amigos, familiares casi, olvidemos el pasado. Recibió como respuesta una muy dura reprimenda de Fidel Castro, que escribió un artículo donde le dijo, este país no olvida el pasado, son casi 60 años de embargo, con mucho sufrimiento y muchos atentados y muchas muertes que nosotros vamos a seguir reivindicando. Hay un pasado que Obama no está reconociendo. No depende del presidente de los Estados Unidos, porque es una ley del Congreso y es el Congreso el que deba derogarla. 629 intentos de atentado documentados contra la vida de Fidel Castro, de todas las formas posibles. Intentaron envananar el helado. Murió muchas veces antes. Yo tengo un poquito más, 638 según 638. Bueno, tenemos una discrepancia con los números. Van a hacer una competencia por los números, por los intentos de asesinato, pero mientras tanto hablábamos de Fidel como lector, y lo que hay que recordar también es cómo era como orador, más allá de las bromas por la cantidad de horas que podían durar sus discursos, su retórica era una retórica muy célebre, muy famosa. Vamos a un informe. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Conspirando para seguirlo explotando. Compañía Cubana de Electricidad. United Fruit Company. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel? Well, I really feel well, something tired. When do you think you'll be visiting us again? Oh, well, in July, I think when I have a chance.
Did you ask for any economic assistance? Not. Here you in the United States are accustomed to see government coming for money? No. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. Y pagando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Queremos brindarle al pueblo de Vietnam nuestra más decidida solidaridad y apoyo. Casas de apartamentos y Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. Land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Es fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. Nuestra reforma agraria afectó intereses de grandes compañías norteamericanas. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria y en cambio después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Muchas de las cosas que hicimos están por encima de lo que nos imaginábamos en aquella época incluso. Y algunas cosas de las ocurridas han sido más difíciles también y más duras de las que nos imaginábamos en aquella época. Un pueblo cobarde se rinde y vuelve a la esclavitud, pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Hemos tenido que hacer una apertura económica porque nosotros perdimos capital, mercado, tecnología, y ahora necesitamos mercado, capital y tecnología para poder desarrollar nuestro país. llegó el comandante y mandó a parar. Estamos pasando de una etapa en que las armas podían resolver a otra etapa en que la conciencia de las masas, las necesidades de la historia y las ideas son las que van a hacer cambiar al mundo. Qué placer, qué orgullo tener estas imágenes en la televisión pública. Son imágenes recuperadas, veía ahí archivo de la televisión pública, imágenes que se recuperaron en los últimos años y que nos hacen ver cómo era Fidel desde un primer momento. Tenemos más de estas imágenes, tenemos más informes. Ahora nos vamos a la primera pausa, pero usted quédese ahí. Seguimos en esta edición especial del Noticiero Internacional de la Televisión Pública, que tiene que ver, todo el programa va a estar dedicado precisamente a la muerte, pero también a la vida de Fidel Castro. Y en este informe le contamos quién fue Fidel. Con la muerte de Fidel Castro se completan 60 años de una historia única en el mundo. Desde el desembarco de 1956 en Cuba, con apenas un puñado de combatientes provenientes de México y motivados por la necesidad de derrocar al dictador Fulgencio Batista, hasta ese día de fines de noviembre, cuando su hermano Raúl confirma su muerte a los 90 años. Después de 47 años ininterrumpidos al frente del gobierno socialista que construyó en torno a su liderazgo, Castro abandonó el poder hace 10, impulsado por problemas de salud. Raúl, 5 años menor, tomó el mando entonces provisionalmente y 2 años después, en 2008,
lo sucedió formalmente como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Fidel había nacido el 13 de agosto de 1926 en Virán, una pequeña localidad en el este de Cuba. Su padre, un inmigrante español, tenía una plantación azucarera. De joven estudió en un colegio jesuita y se recibió de abogado en la Universidad de La Habana en 1950. Pero su activismo comenzó cuando era estudiante de Derecho y fue elegido delegado de la facultad. Férreo opositor a Batista, el dictador protegido por los Estados Unidos, Fidel encabezó un alzamiento en su contra con otros 130 hombres al atacar el cuartel Moncada en Santiago, segunda fortaleza militar del país. El levantamiento fracasó y Castro fue condenado a 15 años de prisión. En el juicio pronunció su famoso discurso «La historia me absolverá», en el que defendió sus acciones y los puntos de vista que mantendría a lo largo de toda su vida. Una vez indultado, Castro se exilió en México, en donde se dedicó a planear la invasión, que en 1959, junto a Raúl y a Ernesto Che Guevara, logra poner fin al gobierno de Batista y asumir, con solo 32 años, el liderazgo de un proceso que no ha sido interrumpido hasta hoy. Una vez en el poder, Castro asume un giro hacia la izquierda. Nacionaliza las grandes plantaciones, entre ellas la de su propia madre, y todas las empresas de propiedad extranjera, y se gana la enemistad del gobierno de Dwight Eisenhower, quien se niega a recibirlo en su primera visita a los Estados Unidos. En 1961, ya con John Fitzgerald Kennedy en la presidencia, la CIA, con ayuda de exiliados cubanos, organizó la invasión de Bahía de Cochinos para apartarlo del poder. El intento fue derrocado, pero profundizó las diferencias entre Washington y la isla. Entonces, Castro se declara marxista-leninista, lo que incluso le valió en 1962 la excomunión de la Iglesia Católica ordenada por el Papa Juan XXIII. En ese mismo año se produjo la crisis de los misiles, que colocó al mundo al borde de una tercera guerra mundial. La inteligencia estadounidense detectó que la Unión Soviética abastecía de armamento a Cuba. Una serie de fotografías aéreas mostraron que la isla ya contaba con misiles balísticos con cabezas nucleares que podían alcanzar el territorio de Estados Unidos. Solo luego de arduas negociaciones entre Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev se llegó a un acuerdo. Rusia desmantelaría los misiles y Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba. No obstante, la primera potencia mundial continuó con su presión sobre la pequeña isla, tanto a través del embargo comercial, que se prolonga hasta nuestros días, como también con varios intentos de asesinato contra el mismo Castro. Según las autoridades cubanas, se descubrieron por lo menos unos 600 planes de atentados contra su vida a lo largo de estas décadas. Sin embargo, Fidel logró sobrevivir a todos ellos y al paso de 10 presidentes por la Casa Blanca. En los últimos años, alejado ya de las grandes manifestaciones públicas, Fidel solo aparecía en fotos, como la de hace 10 días atrás cuando recibió al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang. Si mantuvo hasta último momento sus detalladas columnas políticas en el Granma, escritas con las mismas convicciones que hace más de medio siglo, lo pusieron al frente de un pequeño foco guerrillero en Sierra Maestra y desde entonces escribió su propia historia y la de tantos otros millones. 25 de noviembre, muerte de Fidel Castro, y es una fecha también emblemática para los cubanos, no solo por la muerte de Fidel, ¿no? Para muchos, Inde, es el inicio de la misma revolución, porque el 25 de noviembre de 1956, es decir, exactamente ayer se cumplieron 60 años, fue el día en que embarcaron en las costas de México, en el puerto de Tuxpan, en un yate de paseo llamado Granma, los 82 rebeldes que iban a hacer la revolución a Cuba. Se habían planteado eso, un yate de menos de 14 metros en el que se embarcaron estos 82 rebeldes que obviamente no estaban en las condiciones para hacer semejante travesía. Debían llegar el 30 de noviembre para llegar el día que se declaraba un paro en la isla contra el gobierno de Batista. No llegaron en fecha, se demoraron por tormentas, por distintas dificultades, terminan encallados en un manglar poco antes de llegar.
pasan las armas al bote de auxilio, por el peso de las armas se hunde el bote de auxilio y pierden las armas, así que llegaron con las mayores dificultades en la madrugada del 3 de diciembre, y ahí, para no ser descubiertos antes de que amaneciera, se internaron en la montaña. De ahí a Sierra Maestra y el desarrollo que en esos 25 meses hasta la toma del poder. Algunas de las cosas que comenta Raúl, naturalmente, fueron tomadas siempre como el costado heroico de Fidel. Pero mencionábamos al principio que en lo que estamos viendo, en lo que vimos durante todos estos años, y naturalmente estamos viendo ahora con su muerte, son repercusiones también del lado de aquellos que lo llaman el dictador, ¿no? Sí, yo veo ahí una especie de enorme malentendido alrededor de Fidel, de ambos lados. Digamos, es difícil un líder, como yo decía al principio, del espesor histórico de Fidel, enfocarlo con trazo grueso. Hay que empezar a hilar fino y para entender bien qué es lo que hizo, cuáles fueron sus errores históricos, que obviamente los cometió. Un tipo que estuvo 50 años al frente de su país, difícil que no haya cometido algún error histórico. Entonces, el malentendido en el sentido de, por un lado, pensarlo desde la derecha como un líder estalinista, cuando evidentemente no lo fue, digamos. No fue un líder de la Guerra Fría, pero no fue un líder estalinista que produjo matanzas masivas o torturas masivas como Stalin, aunque sí hubo, obviamente, episodios de represión selectiva, podría decir uno. Y desde la izquierda, la imposibilidad de ver algunos de los problemas que todavía hoy arrastra Cuba, pues la desigualdad, no solo social, la desigualdad entre Oriente y Occidente de Cuba, el racismo que permanece ahí. Si uno mira las élites cubanas son mayoritariamente blancas, o sea, un montón de problemas que la revolución evidentemente no pudo solucionar. Problema de libertad de expresión. Problema de libertad de expresión, ni que decir. Por eso, es difícil, digo yo, enfocar a Fidel con un ángulo grande. Hay que, digamos, acercar el ángulo y tomarse el tiempo para transmitir la complejidad. Claro, un hombre que estuvo medio siglo al frente de su país, ninguno en la historia, creo yo, estuvo tanto tiempo al frente de su país, y al mismo tiempo un modelo de socialismo exitoso, uno podría decir, que perdura a través del tiempo, que se está logrando abrir, que logró hacerlo a pesar de la ofensiva de Estados Unidos durante tanto tiempo. Bueno, es muy difícil resumir. Si les parece, vemos entonces algunas de las repercusiones de la muerte de Fidel Castro. Me parece que el líder histórico de la Revolución Cubana acaba de fallecer. Una noticia a nivel mundial y hay que ver ahora. Me imagino que nada cambie. Se llevan muchos años preparándose para que esto pase. My father, he passed away 3 months ago. He had this saved up. He has a warehouse saved up with a lot of merchandise waiting for this moment. I had to go to the warehouse, picked it up, and I just came out to La Carreta to sell it. He was always waiting for this moment. We came here to the United States in 1972, and he never went because he was waiting for Fidel to pass away to be able to go to Cuba, back where he came. It means things are going to change, and everybody that's been waiting for this moment, it came. It is true, it came. Bastante doloroso para el pueblo cubano, porque un hombre como ese nunca va a existir en la faz de la tierra. This day I've been waiting all my life. I'm 34 years old and I've been waiting all my life for this moment. Fidel Castro has damaged a lot of Cubans around the world. It's 11 million Cubans in country right now in Cuba. They don't have food, they don't have nothing to eat, and they're going through a lot of struggle. My dad went through a lot of struggle. He was in jail for 2 years in Cuba just because Fidel Castro is the way he is. He's a killer and he's a person, he's a really bad person. Como cubana y como se puede sentir cualquier otra persona del país que lo aprecie, me siento muy dolida porque es un hombre que ha hecho por la revolución cubana, por el país, por todo el pueblo cubano, y que para nosotros es un ídolo, es el hombre del siglo, como todos le dicen. It's important for the Cubans in the island, and I think it's important for the Cubans in exile. For 60 years, people have been waiting for this time. Fidel Castro is a symbol of a tyranny that had
killed many people in Cuba and has created a lot of wounds in the Cuban exiles. What we're seeing here is something spontaneous. There's nothing prepared. Nobody called for this rally, and yet. Mencionábamos las veces que Fidel Castro estuvo en la Argentina. En este informe se lo contamos. La presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la revolución cubana. Pasaron 47 años entre el primer viaje de Fidel Castro a la Argentina en 1959 y el último en 2006. El líder cubano estuvo 4 veces en nuestro país. La primera oportunidad fue a solo 4 meses de su llegada al poder, cuando visitó Buenos Aires para asistir a los actos por los 21 años de la Organización de Estados Americanos, OEA. En aquella oportunidad, Fidel, que se alojó en el Hotel Alvear, mantuvo un encuentro con el presidente Arturo Frondizi. Su segunda visita a la Argentina ocurrió recién 36 años después. Fue en octubre de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando llegó a Bariloche para participar de la quinta cumbre iberoamericana que congregó a una treintena de mandatarios. El tercer viaje de Castro a la Argentina fue en mayo de 2003, cuando participó de la asunción de Néstor Kirchner. Aquella fue la primera vez que el cubano participaba de la jura de un nuevo presidente en la Argentina y la primera también en que pronunció un discurso ante una multitud. Compatriotas argentinos. Un día después de la asunción de Kirchner, fue en las escalinatas de la Facultad de Derecho ante unas 50.000 personas. La última visita de Castro fue en julio de 2006 y tuvo como escenario la provincia de Córdoba, a donde llegó para participar de la cumbre del Mercosur. Al día siguiente, acompañado por el venezolano Hugo Chávez, Fidel visitó en Altagracia la casa de la infancia del Che Guevara, en donde funciona un museo conmemorativo. Este es un templo de la revolución, dijo, poco antes de partir a La Habana. Fue el último viaje que hizo fuera de su Cuba natal. Fueron visitas que tuvieron sus repercusiones y acá tenemos algunos de nosotros que estuvimos ahí, yo no. Ellos. Y estábamos recordando justamente esa visita en la cual Kirchner se va y los deja solos a Chávez y a Fidel Castro, que van a visitar la casa del Che Guevara en Altagracia. Pero es muy curioso que el presidente anfitrión no se quede con ellos. Claro, en ese momento se debatía en Argentina y en Cuba el arribo o, digamos, la salida de Hilda Molina, la neurocirujana que no podía salir de Cuba, y evidentemente Kirchner no quería entrar en esa discusión, o mejor dicho, esperaba una respuesta y no la obtuvo, y se fue. Se fue de Córdoba y los dejó. Ya a Fidel Castro en ese momento se lo veía mal, es decir, se lo veía, la tez era grisácea, amarillenta, apenas bajó del avión, no se sentía bien, y de hecho tuvo una discusión, apenas bajó del avión, con un periodista, Juan Manuel Cao, que le preguntó por Hilda Molina, y en ese momento la respuesta de Fidel fue "a ti quien te paga", como si fuera más o menos un agente del servicio secreto norteamericano que estaba tratando de atizarlo, que estaba tratando de provocarlo apenas arribó a Córdoba. ¿Qué podés agregar, Natalia? Bueno, en realidad se fue también con una carta y un malestar con los Kirchner en ese momento que le pidieron por Hilda Molina, entonces ya se había roto la relación. Lo que yo quería agregar es que en realidad a Fidel se lo criticó de izquierda y derecha y se lo amó desde la izquierda, pero hubo derecha que también tuvo buena relación con el gobierno cubano. Por ejemplo, los gobiernos de Colombia, donde Cuba ha jugado un rol central, primero como amigo y albergue de guerrilleros de la FARC, y luego tuvo un rol central como muy buen negociador y un país muy solidario y profesional en las negociaciones internacionales. Por otro lado, en aquel momento también un malestar que hubo siempre y que no lo pudieron resolver y que ahora se está negociando nuevamente es la deuda que mantiene Cuba con Argentina. Es una deuda en dinero de la época de Gelbart, que se le dio a Cuba para compra de maquinarias y demás, y que Cuba nunca la saldó esa deuda y es una eterna deuda pendiente con la Argentina. Y de socialismo exitoso
ahí para discutir largo. Pero seguramente no lo vamos a discutir hoy. Tenemos ahora sí un fragmento de una entrevista que le hizo precisamente la televisión pública a Fidel en el año 2006. ¿Va a entrar Cuba? ¿Rápidamente puede entrar Cuba al Mercosur? Usted dijo que está listo para hacerlo mañana. Una frase, nada más. Nuestra acción no se guía en virtud de leyes ciegas, sino se guía en virtud de la racionalidad. Racionalidad quiere decir que debe hacerse lo mejor, pero estamos en condiciones de hacerlo. Bueno, porque estamos en condiciones de hacerlo, porque hay un poder revolucionario que se guía por la racionalidad y no las leyes ciegas. Leyes ciegas es capitalismo. Leyes ciegas es el capitalismo desarrollado, que es hoy el imperialismo. Y son las leyes que imperan en el mundo. A través de 20 vericuetos hacer las cosas, nosotros lo hacemos directo. Sacamos los cálculos, hacemos todo, qué hace, qué significa, y lo hacemos. Cuba yo creo que está en Mercosur, más allá del formalismo. ¿Quieres que te diga? La formación de médicos, no, sigue. No, dilo tú, que me inspiró lo que tú estás diciendo, sigue. La salud, la educación, la experiencia que tiene Cuba. Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo gracias al apoyo cubano. Y al esfuerzo, por supuesto, de nuestro pueblo y la voluntad. Si la revolución allí no se hubiera podido hacer ninguna alfabetización. Ahora, comandante, usted que dijo que es de la nueva generación, pero con la experiencia que tiene, sin lugar a dudas, digo, ¿cómo puede influir Estados Unidos en la construcción de poder que está haciendo este bloque en Latinoamérica? Bueno, no nos puede invadir, somos muchos. Además, sabemos más. Pero puede preparar golpes de Estado, por ejemplo, como en Venezuela. Siempre lo estamos preparando. A nosotros cuánto nos han tratado de preparar, cuántos planes de atentado. Un montón. Y bloqueo, llevamos casi 50 años de bloqueo. Cuando Lula dijo que ninguno solo, yo le doy toda la razón, pero yo dije provisionalmente sí, porque tuvimos provisionalmente como 30 o 40 años solo y bloqueado. ¿Y ahora se siente acompañado? Con la gloria se olvidan las memorias. No, hombre, yo no merezco tanta compañía, sobre todo la compañía nueva de los que han ido levantando las banderas. Los discípulos de Bolívar, porque fue el primero. Bolivia fue fruto de la lucha aquella de Bolívar. ¿Y cuándo? Como yo le decía, no termina de hacer la historia ahí al periodista. Bueno, sí, yo llegué en 7 horas y 15 minutos de La Habana aquí. Bolívar había tardado por lo menos a Córdoba 4 meses, ¿no crees? Entonces tenemos posibilidades 100 veces mayores. Necesariamente las redes sociales arden con la noticia de la muerte de Fidel Castro. Félix, ¿nos contás? Exactamente, Inde, hay mucha repercusión de líderes latinoamericanos. Por ejemplo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dice: mis condolencias al presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y en América Latina. Otro de los líderes latinoamericanos, Rafael Correa, el presidente de Ecuador: se fue un grande, murió Fidel, viva Cuba, viva América Latina. También Evo Morales: nuestra admiración y respeto por Fidel, el líder que nos enseñó a luchar por la soberanía del Estado y la dignidad de los pueblos del mundo. Ollanta Humala: ha partido Fidel, revolucionario, un amigo solidario de Perú y América Latina. Mis condolencias y las de Nadine a todo el pueblo cubano. Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil: descansa en paz, compañero Fidel. Y la última, el presidente argentino, claro, Mauricio Macri: mis condolencias al gobierno cubano por el fallecimiento de Fidel Castro. Seguimos en esta edición especial del Noticiero Internacional de la Televisión Pública a propósito de la muerte de Fidel Castro. Entrevistamos a Darío Machado, licenciado en Ciencias Políticas del Instituto de Investigaciones José Martí. Fidel Castro es el líder político, social, para mí más importante del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va de este siglo. Yo creo que su trascendencia va a ser larga. Él, en su momento, cuando fue juzgado por los hechos del Moncada, dijo aquella frase: la historia me absolverá. Yo creo que ya la historia ha absuelto a Fidel y lo seguirá absolviendo en el futuro, porque es un hombre cuyas ideas pertenecen al futuro de la humanidad. Creo que a partir
de las ideas que él aporta al proceso social de nuestra América. Muchas cosas han cambiado. Creo que sin esa revolución cubana que lideró él, muchos procesos sociales ulteriores en el continente latinoamericano habrían sido imposibles. No se pueden explicar sin esa presencia. Una vida larga, muchos años de gestión. Va a ser difícil que uno deje de hablar de Fidel Castro, por lo menos los próximos días, ¿no? Y sobre todo tratar de hablar, pero tratar de ubicarse en el contexto. Es decir, cuando hablamos de izquierda-derecha, cuando hablamos de polarización, cuando hablamos de diáspora cubana, cuando hablamos del cubano que se quedó y que la pasó mal, el cubano que se quedó y la pasó bien, que también eso existe, bueno, hay que ubicarse en el contexto, si no es imposible. Porque medido con los ojos de hoy, Fidel Castro efectivamente es todo lo contrario de aquello que idealizaron en los años 60 quienes lo vieron venir y que de repente, por ejemplo, en la opinión pública norteamericana tuvo en un primer momento una grata bienvenida. Sí, claro. Los barbudos jóvenes que llegaron a Cuba y le quitaron a Cuba o sacaron de Cuba esa déspota dictadura, así llamaban la dictadura de Fulgencio Batista. Al mismo tiempo, digamos, no estamos hablando de lo que tiene que ver también con Europa, con el resto del mundo. Es una figura que trasciende Latinoamérica. Sí, largamente. El rol de Cuba en Angola, por ejemplo, frenando el apartheid, termina de caer en parte porque África del Sur pierde la guerra de Angola, y el rol de Cuba fue muy definitorio. Y también fue muy definitorio la posición de Cuba y de Fidel Castro, muy acorde a lo que decía Jorge, muy acorde al contexto en la recuperación de la democracia en América Latina en los 80, por ejemplo, en los acuerdos de paz en Centroamérica, a los que Cuba acompañó de una manera muy solidaria, como después lo hizo en Colombia, y también en lo que uno llamaría la nueva izquierda, ¿no? Los Chávez, los Evo, etcétera, donde también Cuba ocupó un lugar importante. Quiero decir, Fidel Castro fue un líder de su tiempo y siempre estuvo, creo yo, tuvo una mirada bastante acorde al momento que le tocaba vivir, digamos. No fue un líder obcecado en un pasado que se estancaba en un pasado, ¿no? Los invito a ver la entrevista con Osvaldo Bayer a propósito de la muerte de Fidel. Hay que considerar a Fidel Castro un gran libertador, comparado con Bolívar y con San Martín, sinceramente, porque hacer de esa isla, que era un dependiente totalmente de Estados Unidos, del turismo norteamericano, hacer una isla libre en el sentido económicamente, y enfrentar a Estados Unidos ahí al lado, a pocos kilómetros, realmente es algo fantástico. Uno escribe una historia y no la creen. Pero lo hizo Fidel Castro, eso hay que reconocerlo. Y vivió para ver lo que había triunfado finalmente. Me alegro de que los americanos hemos tenido un hombre como él. Es un gran héroe, es un libertador. Yo fui invitado por el gobierno cubano, un año era secretario general del sindicato de prensa, y fui invitado con una delegación de Argentina de periodistas para el primer año de la revolución. Y él nos recibió y estuvo conversando sobre lo que era la revolución. ¿Qué impresión le dio? La mejor de todas. Un hombre muy inteligente y que sabía escuchar y sabía responder. Pero en una situación muy, muy, muy difícil. La isla de Cuba, que siempre había sido dependiente de Estados Unidos, de pronto se liberaba ahí nomás, a pocos kilómetros. ¿Quién iba a hacer una revolución así? ¿Quién iba a pensar en eso? Es un verdadero libertador, y hay que decirlo. Y así va a pasar a la historia. No han podido negarlo. Con la situación conflictiva de la isla, Raúl, y demás, ¿qué podemos decir hoy? ¿Qué queda del modelo cubano? ¿Qué es hoy el modelo cubano? Yo creo que el modelo cubano y el modelo económico cubano lo que deja es mucho para estudiar todavía. No se lo conoce a fondo en realidad todo lo que significó un modelo que no sé si se puede tomar como modelo para otro país, porque son situaciones muy especiales las que vivió Cuba, sí, sobre todo por el embargo, por la caída de la Unión Soviética. Y si muchas veces se dio la noticia de la muerte de Fidel Castro, yo creo que muchas más son las que se dio la muerte de la economía cubana o del socialismo cubano, que sobrevivió a eso, se repuso y seguramente queda mucho todavía para discutir y para investigar de un tema que me parece que inclusive desde el punto de vista académico, teórico, tiene muchos elementos para... Tela para cortar, diría mi abuela. Félix, seguimos con las repercusiones en Twitter. Exactamente, Inde. Bueno, siguen las repercusiones de los mandatarios latinoamericanos. En este caso, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, dice: a 60 años de la partida del Granma de México, parte Fidel hacia la inmortalidad de los que luchan toda la vida, hasta la victoria siempre. Otro de los tweets que también aparecen en las redes sociales, el de Enrique Peña
Peña Nieto, el presidente de México, dice: lamento el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, líder de la revolución cubana y referente emblemático del siglo XX. Vladimir Putin también dice: condolencia tras la muerte de Fidel Castro en su Twitter. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español: mis condolencias al gobierno y autoridades cubanas por el fallecimiento del expresidente Fidel Castro, una figura de calado histórico. Y otro de los presidentes latinoamericanos, en este caso el presidente de Uruguay: mensaje de la República, Tabaré Vázquez, ante el fallecimiento de Fidel Castro. ¿Y qué dijo el presidente electo de los Estados Unidos? Fidel Castro ha muerto. Todavía seguimos en esta edición especial a propósito de la muerte de Fidel Castro. Ahora nos vamos a una pausa.